de persona que está compartiendo una cátedra de la felicidad. Y esto me encanta. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol de nuevo. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contento, realmente. Y sobre todo cuando tengo la oportunidad de juntarme con personas cariñosas como ustedes. Ay, qué lindo, gracias, profe. Para nosotros es un placer siempre tenerle, don Leo. Hablemos No, de la cátedra de la felicidad. Sabemos que esa es una cátedra, valga la redundancia, que usted ya tiene un tiempo facilitando a los chicos. Cuéntanos un poquito cómo surge esa cátedra y dónde usted la da actualmente y el impacto. Hablemos un poquito extendido de esto. sí, mira, hace ya unos años, cuando el rector de INTE era Miguel Escala, eh, él sabe de que yo siempre ando curioseando, buscando cosas nuevas, y me preguntó, óyeme, ¿tú sabes algo de la psicología positiva? Y yo le dije, bueno, tengo algunos artículos, si tú quieres te los puedo enviar, que lo he logrado conseguir, y uno que otro libro, ¿no? Bueno, ahí comenzamos a conversar él y yo sobre ese tema, y a mí se me ocurrió en ese momento la posibilidad de estructurar una asignatura electiva que fuera sobre psicología positiva. Por supuesto, primero quise leer todo lo que podía conseguir para poder ofrecerle a los jóvenes la oportunidad de una reflexión profunda sobre el tema. Y bueno, pasaron los años y luego me animé y realmente propuse a INTEC el poder tener una asignatura electiva que pudiera ser tomada por cualquier estudiante, no importa la carrera, sobre psicología positiva. Y en la conversación con los estudiantes, realmente ha sido para mí un aprendizaje muy grande, muy grande, porque he aprendido mucho con ellos, y escuchándoles sus realidades. He ido estructurando cada vez con mayor, digamos, no tanto rigor, sino con mayores herramientas como para poder provocar a estos muchachos. De hecho, siempre empiezo la asignatura, y ellos me lo dicen los muchachos, comienzo preguntándole, ¿tú eres feliz? Algunos me dicen, profe, ¿y por qué usted me hace esa pregunta? Qué profunda. Hubo una joven que me dijo, hace 6 meses decidí tomar la asignatura. Yo sé que usted empieza preguntando eso. Me he pasado 6 meses preguntándome a mí misma, ¿soy feliz? Wow. Profe, no sé decirle si soy feliz. Eso es terrible cuando yo escucho de una persona tan joven que yo digo que está en la flor de su juventud, que me diga que no puede saber si es feliz. De hecho, en el grupo de ahora, que apenas tenemos una semana, me encontré con algunos de ellos que me decían eso mismo. Profesor, se me hace muy difícil contestar una pregunta tan simple. Entonces comienzan a darme teoría de la felicidad y yo digo, no, yo no quiero que me hablen de teoría. Mi pregunta es muy simple. ¿Tú eres feliz? ¿Y qué te impide si no lo eres ser feliz? Y la conversación va por muchos caminos, la verdad que sí, va por muchos caminos. En ese sentido, yo estoy muy convencido de que es necesario lograr que nosotros, los seres humanos, y más todavía los jóvenes, puedan realmente hacerse esa pregunta y tratar de mirarla en su realidad concreta. Yo creo que ellos tienen muchos elementos para poder realmente desarrollar una vida distinta, una vida de mayor felicidad, solo que a veces la realidad les esconde las cosas, y la situación que estamos viviendo hoy día es terrible, porque yo creo que este lío de la pandemia, este lío del confinamiento, lo único que ha hecho es agravar muchos problemas de la familia y sobre todo este tema de la incertidumbre con que vivimos, porque, así es, señores, yo creo que más que la pandemia, más que el virus, si nos ponemos a analizar seriamente, más que el virus, ha sido toda esta avalancha de información contradictoria que de alguna manera nos ha colocado en una situación muy difícil a todos.
¿no? Sí, totalmente. Sí. Profesor, y me gustaría conocer desde su experiencia la cultura del dominicano. Nosotros, por naturaleza, somos reperperosos, bulliciosos, nos gusta una fiesta. De hecho, una de las características que mencionan los visitantes, los turistas, los extranjeros, cuando conocen a República Dominicana y tienen contacto con nosotros, siempre dicen, es que ustedes son gente muy alegre, ustedes son gente muy festiva. Y a veces tendemos a confundir la festividad, el bullicio con la felicidad. Desde su experiencia en las aulas, conectando con estudiantes en todos estos años, pudiéramos ponerle algún número a qué tan feliz es el dominicano en sentido general, viéndonos como masa, como un paquete. Mira, es difícil de contestar una pregunta como esa, ¿no? ¿Qué tan feliz somos? Ciertamente, yo creo que tenemos una tendencia, y yo creo que eso tiene explicaciones históricas, a un cierto pesimismo. Yo tenía un amigo que falleció hace unos años, el doctor Rubén Farray, cubano, psicólogo, y Rubén tenía una frase que para mí retrataba a tres nacionales al mismo tiempo. Y me decía, así como no hay un cubano que no sea un hablador, ni un puertorriqueño que no sea un llorón, no hay un dominicano que no sea un quejón. Ustedes se quejan de todo, de todo. Porque aunque ustedes se muestran reperperosos y felices y hacen muchísima boya, ustedes viven quejándose de todo. Yo recuerdo que en una conversación con el Antonio Zaglul, yo soy muy amigo de quien fue su esposa, Josefina Saiter, y en vida al doctor Zaglul, cuando vivían aquí en Espera, yo iba con mucha frecuencia. Y las conversaciones con él eran conversaciones de horas. A veces yo llegaba y le decía, no, yo ando un poco apurado, pero qué va, me mantenía 2 horas hablando. Una vez me dijo, te das cuenta lo bueno que yo soy como psiquiatra. Te tengo ahí 3 horas sentado. Eso es una riqueza. Decía, y de hecho estaba escribiendo un libro sobre los factores psicológicos del pesimismo dominicano. Él decía, yo recuerdo que en síntesis decía, empezó con el proceso del descubrimiento y la colonización, y actualmente, en aquella época, en aquel momento, lo estamos viviendo con Balaguer en el poder. Ahí está. Era una cosa tremenda, ¿no? Y mencionaba 10 factores históricos que a su juicio podían explicar por qué el dominicano tiene esa tendencia, a pesar de ser una persona como abierta, curiosa, y sin embargo tener una, digamos, una expresión interna con tendencia más hacia el pesimismo. Yo creo que eso es interesante. Hubo una entrevista que me hizo un compañero periodista y yo recuerdo que disfrutamos mucho porque el tema era el pesimismo. Y entonces él me decía eso de que el dominicano pesimista. Entonces me decía, porque no, yo soy una persona optimista. Y yo le digo, no, es que tú no te escuchas. Si tú te escucharas, o sea, si tú te colocaras viéndote hablar. El otro lado. Ponte de este lado. No es fácil. Tú a veces cuando uno te escucha, porque yo lo escucho, cuando uno te escucha, siente un dejo de pesimismo. Y eso es terrible. Claro. Porque eso lo que hace es reproducir ese pesimismo en la población. Claro. Sí, sí. Julio, y hablando de esta nueva generación, los chicos que están en la universidad son una nueva generación, el relevo. Y tomando en cuenta que esta materia es electiva, con lo cual no están obligados a tomarla, es por elección, como su nombre lo indica. ¿Cómo están estos chicos tomando tu materia? ¿Qué tan bien le va a esta cátedra en la universidad? Bueno, para que tengan una idea, actualmente tengo 29 estudiantes. En psicología, una sesión de 29, Sobeida lo sabe, es una monstruosidad de... Y claro, mira, ellos van con muchas expectativas, siempre, porque ya ellos han oído hablar de la asignatura, y yo empiezo diciéndole, aquí no vamos a hablar de psicología positiva y la felicidad, aquí vamos a procurar
hacer psicología positiva y hacer felicidad. O sea, buscar, construir el tema de la felicidad. Yo creo que ese es un tema que uno dice, bueno, es muy simple, porque la felicidad es como una cosa tan cotidiana, ¿no? Sin embargo, cuando uno entra a profundizar en ella, uno se da cuenta de sus complejidades. Hay una frase de Eckhart que yo la tomo mucho y se la expreso a los estudiantes, que dice: la causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación. La causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación, sino los pensamientos que tenemos sobre la situación. Claro. Es decir, somos nosotros mismos los generadores de la oportunidad de ser felices o de ser infelices. Todo depende de cómo interpretamos la realidad. O sea, yo puedo interpretar la realidad como una oportunidad porque, bueno, fracasé, me fue mal, pero bueno, ¿qué puedo hacer para hacer las cosas mejores? O sencillamente empiezo a penar diciendo, yo soy un fracasado, a mí siempre me suceden esas cosas, otra vez me va a suceder lo mismo, y claro, se va a repetir la historia. Es decir, claro, fíjense, a los estudiantes yo les digo a veces, hagamos un esfuerzo de 1 minuto por acallar la conciencia. ¿Qué va? A los 10 segundos me dice, profe, yo no aguanto eso. Yo no puedo. Por eso ha sido tan difícil el confinamiento. Exacto. Claro. Por eso es tan difícil el confinamiento. Porque acallar la conciencia. O sea, esa conciencia que está ahí, que usted pasa de un tema a otro, y generalmente con una gran tendencia en el caso nuestro a tener una visión negativa de las cosas. Porque, fíjense, eso es curioso. Tenemos una visión así muy pesimista, muy quejosa de las cosas, a pesar de que somos, por lo menos hacia afuera, somos muy jocosos y disfrutamos. Bueno, yo recuerdo un sacerdote que me invitó una vez a un campo de Cabral para hablar sobre la identidad del dominicano. Digo yo, señor, tan lejos para allá. Bueno, la cosa es que pensamos hablar y salieron. Usted se quejó ahí, usted se quejó. Sí, no, yo le decía, wow. Sin embargo, este sacerdote español que tenía 20 años aquí me decía, yo no sé por qué ustedes son, porque ustedes son, eso sí que son vagos, pero no, ustedes son muy laboriosos. Lo que pasa es que ustedes disfrutan mucho la vida. Y a veces a uno le cuesta entender esas cosas. Y vivimos planteando más los problemas y más los sentimientos negativos que lo que pudieran ser las situaciones positivas. Hay un sí, Sobeida. Yo quiero hacer un desafío, profesor Leo Valero. Ajá. Usted está en un aula, 29 estudiantes, pero yo quiero invitarlo a que venga a esta aula de Camino al Sol, que tiene cientos de miles de estudiantes usted ahí, y nos comparta, aparte de esa pregunta, ¿eres feliz? Que ya la tenemos por ahí. ¿Cuáles estrategias podemos utilizar para dar respuesta a eso y sobre todo empezar a construir nuestra felicidad? Mira, eso es interesante. Yo creo que hay muchas estrategias que uno pudiera desarrollar, muchas estrategias. Primero, quizá una de las estrategias aparenta más simple, no lo es tan fácil, es tratar de identificar en nosotros mismos cuáles son las emociones que prevalecen. ¿Cuáles son las emociones que prevalecen? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que prevalecen en nosotros? A mí me impactó, siendo yo un joven adolescente, la lectura de un libro de Giulio Fusì, Al pie del patíbulo, se llama el libro. Fíjense qué tema. Justamente cuando Giulio Fusì iba a ser ahorcado, porque fue ahorcado, dijo que mi vida no se asocie con la infelicidad, porque he vivido por la felicidad y por la felicidad muero. Es decir,
yo creo que uno tiene que descubrir eso. ¿Cuáles son los pensamientos que prevalecen? ¿Cuáles son las emociones que prevalecen? Y cuando descubra que hay emociones negativas, tratar de instalar emociones adversas a esa emoción. Okay. Yo no sé cómo que le llaman, en la cosa esa que identifica a uno en el celular, yo tengo esa frase, que no se asocie mi vida con la infelicidad. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarme frente a mi familia, frente a mí mismo, frente a las personas, como una persona feliz. Y yo me considero así, una persona esencialmente feliz. Bueno, en este momento con la situación, a mí me agarró el dichoso COVID. Me ha dado duro porque me afectó mucho los pulmones. Sin embargo, los amigos cuando me llaman decían, pero es que tú no pareces que estás enfermo, porque tú te muestras con una actitud fuerte. Yo no, porque yo me siento así. El COVID está ahí, pero yo me siento así. Yo me siento que es una batalla que la voy a ganar. Y usted... Entonces, primero eso. Sí. Ajá. Y ha dicho algo sumamente importante, es decir, es ese pensamiento que yo me digo a mí sobre esto, claro. Exactamente. Y tratar de instalar ideas distintas de la vida. Por ejemplo, uno tiene la tendencia, cuando uno ve la situación que está viviendo el país, el COVID, con el tema del nuevo gobierno, con todas esas cosas, uno se muestra un tanto, complicado, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que entender el poder que tiene el pensamiento. Yo por eso le digo a los estudiantes, ten cuidado con lo que piensas, porque eso se va a convertir en tu palabra. Ten cuidado con tu palabra, porque eso va a incidir en tu acción. Ten cuidado con tu acción y tu comportamiento, que va a fortalecer tu pensamiento. Ten cuidado con eso. Y eso es un círculo completo ahí. Eso es un círculo. Trata de instalar ideas positivas en tu vida. Trata de instalarte frente a ti mismo y frente a tu familia y frente a tus amigos, ideas positivas. Porque yo creo que eso tiene un poder muy grande. En segundo lugar, le digo a los estudiantes, ustedes tienen que crear y fortalecer, si la tienen, redes de amistad, redes de amigos y amigas, personas con las que usted pueda compartir la realidad, su vida, que usted pueda profundizar en sus situaciones. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos, tenemos ya aproximadamente 55 años como amigos. Yo le digo, mi familia dice, ellos no son tus amigos, ellos son tus hermanos, efectivamente. Claro. Son mis hermanos. Y de hecho, ahora en la pandemia nos estamos viendo más por el Zoom, porque nos vemos todos los miércoles, nos juntamos todos los miércoles. ¿A qué? A veces a oír música, a veces a cualquier cosa que salga, pero también nos ponemos a conversar sobre temas que nosotros entendemos que son importantes. Este miércoles pasado tuve un amigo colombiano, filósofo, bioético, abogado, que vive en Europa, y nos hablaba sobre el tema de la ética de la felicidad. Wow. Y a la verdad que es un temazo que él nos planteó. O sea, cómo el ser humano ha construido históricamente toda una ética de la felicidad y cómo nosotros podemos comprenderla y tratar de hacer de esa ética una ética de la vida. O sea, yo creo que hay una película que yo siempre le pongo a los estudiantes a verla, que se llama Héctor busca la felicidad o Héctor en búsqueda de la felicidad. Ojalá ustedes se animen a verla, está en YouTube. Y donde unos monjes le dicen a él, no es un problema de buscar la felicidad, usted tiene la obligación de ser feliz. Cada ser humano tiene la obligación de ser feliz. No es de buscar la felicidad no está en ningún sitio. La felicidad está dentro de nuestro corazón. Hubo una experiencia que un estudiante tuvo, porque yo le decía, óyeme, hace mucho tiempo que tú no le das un abrazo a tu mamá, le das un beso y le das las gracias porque ella te trajo al mundo. Y la joven se decidió a hacerlo. Claro, la mamá cuando ella hizo eso, la mamá dijo, ¿qué tú quieres? Claro, ¿qué te pasa? La costumbre, la poca costumbre que tenemos a eso. Y ella dijo, no, mami,
sentí el deseo de decirte lo mucho que te quiero. Ese simple hecho a esa joven le cambió la vida. A ella, no a la mamá solo, a ella. Porque ella me lo dijo, profe, es que mi vida ha cambiado. Porque yo no tenía conciencia de que yo tenía mucho tiempo que no abrazaba a mi mamá. Que lo abrazo del cumpleaños. Sí, un saludo. Ese decir que nace de ti y que le dice a ella, mami, yo te amo. Gracias por darme la vida. Yo creo que esas son de las experiencias que hay que fortalecer con los muchachos. Por eso yo digo, hay que crear dinámicas, que sean dinámicas generadoras de ideas positivas, generadora de sentimientos positivos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y mire, y si usted siente que las cosas se le salen de la mano, bueno, hay muchos jóvenes y muchos profesionales que están trabajando en el tema. Por supuesto. Con esta pandemia. Ajá. Y ahí se nos van quedando las cosas. Julio Valerón, hablar con usted, profesor. Parte. Bueno, es una delicia. Primero hacerle ese reconocimiento público por tomar este tema tan serio, tan importante, tan trascendente y llevarlo a las aulas universitarias. Ojalá otras universidades también se motiven a tocar este tema. Eso es por un lado, y luego hacer este compromiso público para que sigamos esta conversación en otro momento, porque creo que ahora más que nunca tenemos que poner el tema de la felicidad, de ese vivir hacia adentro un poquitito, ponerlo en los primeros titulares, porque necesitamos volver un poquitito al origen. Julio Valerón, muchísimas gracias, un gran abrazo y un lujazo tenerlo con nosotros aquí en Camino al Sol. Hasta una próxima. A la verdad que yo disfruto mucho estar con ustedes, me siento, qué sé yo, que hay un cariño aquí entre nosotros que nos permite lo hay. Hablar abiertamente. Gracias. Así es. Sabe que el profesor es un gran abrazo. Un amante de la música y la bohemia. Hay conexiones especiales por ahí también. Y así entonces nosotros lo despedimos. Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Tengamos un día precioso. Mañana martes el universo sigue conspirando. Si usted quiere y estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.